Son, como hemos ya leído este manifiesto que teníamos ahí, ahora quiero predicar la palabra. Una palabra, hermanos, como puse ayer dando un mensaje de que me he llevado semanas, varias semanas, bueno, pues amén de lo que estaba compartiendo los domingos en las redes, como hemos estado ahí conectados, Dios hablaba a mi corazón por situaciones que se está viviendo de una manera prácticamente general, ¿bien? En distintas medidas. Hay quien más, hay quien menos, pero en distintas medidas estamos viviendo un momento difícil, crítico, donde se entra en crisis, donde se entra en temores, en miedos, en pánico, ¿verdad? Y según, pues ahí estamos con cierta inquietud y mucha incertidumbre. Yo hoy voy a ser breve, voy a reducir el mensaje que traigo porque, como sabéis, ya yo anoche estuve hasta las tantas acabando y como iba a predicar el domingo, digo, bueno, pues este domingo pero no, voy a resumir el mensaje. Pero sí, hermano, quiero compartirlo en varias semanas porque va a ser una serie de predicaciones que voy a tratar sobre un título que es Venciendo nuestros miedos, Venciendo nuestros miedos. Y vamos a hablar de fobia, de ansiedad, vamos a hablar de depresión, vamos a hablar de temas importantes que van a ser muy buenos para nosotros para tratar y saber canalizar todo lo que fluye dentro de nosotros. Pero sobre todo lo que aquí en este púlpito se trata es de predicar la palabra, de exponer la palabra y de saber tratar la palabra como Dios quiere que lo hagamos, en una exposición bíblica, verdadera, real, con una sana doctrina, donde nuestras vidas sean edificadas y nuestra iglesia sea bendecida. Y en este tiempo tengamos la visión, el ánimo, el discernimiento y todo aquello que Dios quiere para nuestra propia iglesia, porque son momentos difíciles. Y tenemos un desafío como iglesia, Yo quiero que vengas conmigo, lo iba a dejar para un poco más tarde, te iba a dar la introducción, pero quiero que vengas conmigo ya a Génesis 3. Génesis 3. Vamos a tener este texto ahí como cabecera del tema, aunque vamos a tocar otro, donde vamos a ver también cómo ciertos discípulos pasan por ciertos eventos difíciles y conflictivos, pero quiero leer este texto. En Génesis capítulo 3, verso 8, dice lo siguiente. Dice, ¿estás ahí? Génesis 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, evidentemente, Adán y Eva, ¿verdad? La primera pareja, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, y tuve miedo. Y fue la primera vez que encontramos esta palabra. Y tuve miedo. Quiero deciros, hermanos, de que tenemos un desafío como iglesia. El otro día yo compartía ciertas reflexiones. Si empiezo a compartir reflexiones, como sabéis, me extiendo y me voy. Porque cada uno de nosotros, si empezamos a compartir nuestras reflexiones en este tiempo, llevaríamos días y días y reuniones para compartir la reflexión y lo que el Espíritu nos ha estado hablando en este tiempo, ¿verdad? Pero es un tiempo donde realmente la iglesia ha estado predicando en muchos contextos, muchos niveles. Y creo que es un tiempo donde la iglesia lo que tiene que hacer es predicar a Cristo. Es el mejor tiempo para la iglesia, porque los tiempos son difíciles. Y esta iglesia tiene un desafío. Son tiempos, querido hermano y hermana, donde la iglesia se tiene que mover con una actitud de poder, con una actitud de amor y dejar fuera todas aquellas limitaciones
que son humanas y de nuestras mentes carnales. Dejar todas las dudas y toda la falta de fe y ver al Dios poderoso por encima de toda tribulación, de todo problema y de toda circunstancia. Muchas veces nuestros miedos no hacen que alcancemos las promesas de Dios. Son tiempos donde la Iglesia tiene que anunciar el nombre de Jesús. Son tiempos donde las tinieblas aumentan, querido hermano y hermana. Los movimientos políticos, los poderes geopolíticos y económicos se van a disfrazar en este tiempo que vamos a vivir en un futuro muy cercano, como ayuda, pero donde vamos a ver la maldad y la cara de Satanás. Estamos viviendo momentos críticos como seres humanos. Nosotros como raza humana estamos siendo acorralados. La inseguridad, la incertidumbre, la ansiedad, los miedos están brotando en una sociedad que la mayoría está siendo presa y esclava por sus temores. ¿Conocéis la historia de un joven llamado Juan Sin Miedo? ¿La conocéis? Abigail, ¿tú conoces el cuento de Juan Sin Miedo? ¿Quieres que te lo cuente? ¿Te cuento un cuento? Bien, sí, siéntate ahí en la silla, que te voy a contar un cuento. El cuento de Juan Sin Miedo, escrito en 1812 por los hermanos Grimm, poetas y filólogos alemanes. Un cuento, para ti, ¿vale? Dice, érase una vez un hombre que tenía dos hijos totalmente distintos. Pedro, el mayor, era un chico listo y responsable, pero muy miedoso. En cambio, su hermano pequeño, Juan, jamás tenía miedo a nada. Así que en la comarca todos le llamaban Juan Sin Miedo. A Juan no le daban miedo las tormentas, ni los ruidos extraños, ni escuchar cuentos de monstruos en la cama. El miedo no existía para él. A medida que iba creciendo, cada vez tenía más curiosidad sobre qué era sentir miedo, porque él nunca había tenido miedo. Un día le dijo a su familia que se iba una temporada para ver si conseguía descubrir lo que era el miedo. Sus padres intentaron impedírselo, pero fue imposible. Juan era muy cabezota y estaba decidido a lanzarse a la aventura. Metió algunos alimentos y algo de ropa en una mochila y se echó a andar. Durante días recorrió diferentes lugares. Comió lo que pudo y durmió a la intemperie bajo las estrellas, pero no hubo nada que le produjera miedo. Una mañana llegó a la capital del reino y vagó por sus calles paseando, yendo de un sitio para otro hasta llegar a la plaza principal, donde colgaba un enorme cartel firmado por el rey que decía: se hace saber que al valiente caballero que sea capaz de pasar 3 días y 3 noches en el castillo encantado, se le concederá la mano de mi hija, la princesa Esmeralda. Juan Sin Miedo pensó que era una oportunidad ideal para él. Sin pensárselo 2 veces, se fue al Palacio Real y pidió ser recibido por el mismísimo rey en persona. Cuando estuvo frente a él, le dijo: señor, si a usted le parece bien, yo estoy decidido a pasar 3 días en ese castillo. No le tengo miedo a nada. Sin dudar, le dijo el rey: eres valiente, querido jovenzuelo, pero te advierto que muchos lo han intentado y hasta ahora
nunca lo han conseguido. Hay muchos peligros. Yo pasaré la prueba, contestó Juan sin miedo. Escoltado por los soldados del rey, se dirigió al tenebroso castillo que estaba en lo alto de una montaña escarpada. Hacía años que nadie lo habitaba y su aspecto era algo lúgubre. Cuando entró, todo estaba sucio y oscuro. Pasó a una de las habitaciones y con unos tablones que había allí encendió una hoguera para calentarse y enseguida se quedó dormido. Al cabo de un rato, le despertó el sonido de unas cadenas. En el castillo había un fantasma. Escuchó Juan sobre su cabeza. ¿Cómo te atreves a despertarme?, gritó Juan enfrentándose a él. Cogió unas tijeras y comenzó a rajar la sábana de aquel espectro, de aquel fantasma, que huyó por el interior de la chimenea hasta desaparecer en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, el rey se pasó por el castillo para comprobar que Juan sin miedo estaba bien. Para su sorpresa, había superado la primera noche encerrado y estaba decidido a quedarse a afrontar el segundo día. Tras unas horas recorriendo el castillo, llegó la oscuridad y por fin la hora de dormir. Como el día anterior, Juan sin miedo encendió una hoguera para estar calentito y en unos segundos comenzó a roncar. De repente, un extraño silbido como de lechuza le despertó. Abrió los ojos y vio una bruja vieja y fea que daba vueltas y vueltas a toda velocidad, subida en su escoba. Lejos de acobardarse, Juan sin miedo se enfrentó a ella. ¿Qué pretendes, bruja? ¿Acaso quieres echarme de aquí? Pues no lo concederá. Bramó, dio un salto, agarró el palo de la escoba y empezó a sacudirle con tanta fuerza contra la bruja que salió disparada por la ventana. Cuando amaneció, el rey pasó de allí de nuevo para comprobar que todo estaba en orden. Se encontró a Juan sin miedo tomado un cuenco de leche, estaba tomando un cuenco de leche y un pedazo de pan duro relajadamente frente a la ventana. Eres un joven valiente y decidido. Hoy será la tercera noche. Ya veremos si eres capaz de aguantarla. Descuide, majestad. Ya sabe usted que yo no le temo nada. Tras otros días en el castillo, bastante aburrido para Juan sin miedo, llegó la noche. Hizo como de costumbre una hoguera para calentarse y se tumbó a descansar. No había pasado tiempo cuando una ráfaga de aire caliente le despertó. Abrió los ojos y frente a él vio un terrible dragón que lanzaba llamaradas por la enorme boca que abría y le salía fuego. ¡Uah! Juan sin miedo se levantó y le lanzó una silla a la cabeza. El dragón aulló de forma lastimera y salió corriendo por donde había venido. ¡Qué pesadas criaturas! Todas las noches igual, pensó Juan sin miedo. No me dejan dormir en paz, con lo cansado que estoy. Pasado 3 días, con sus 3 noches, el rey fue a comprobar que Juan seguía sano y salvo en el castillo. Cuando le vio tan tranquilo y sin un solo rasguño, le invitó a su palacio y le presentó a su preciosa hija Esmeralda. Cuando le vio, alabó su valentía y aceptó casarse con él. Juan se sintió feliz, aunque en el fondo estaba un poco decepcionado. Majestad, le agradezco la oportunidad que me ha dado y sé que seré muy feliz con su hija, pero no he conseguido sentir ni una pizca de miedo. Una semana después,
Juan y Esmeralda se casaron. La princesa sabía que su marido seguía con el anhelo de llegar a sentir miedo. Así que una mañana, mientras dormía, tomó una jarra de agua muy fría, muy helada, y la lanzó sobre su cabeza. Juan pegó un alarido y se llevó un enorme susto. ¡Por fin he conocido el miedo!, dijo Juan sin miedo. Sí, me he asustado de verdad. Al fin he sentido miedo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no digas a nadie. Este será nuestro secreto. La princesa Esmeralda jamás lo contó. Así que el valeroso muchacho siguió siendo conocido en todo el reino como Juan sin miedo. Juan sin miedo. Daros cuenta, no lo había tenido y le tuvo miedo, ¿verdad?, a una jarra de agua fría. Estamos, hermanos, viviendo. No todo el mundo es como este niño, ¿verdad? Juan sin miedo. Al contrario, todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo, más o menos, a unas cosas o a otras. Pero todos tenemos miedo. Aún muchos tenemos miedo como se conoce, y se conoce también ya desde una perspectiva extrema, fobias, cosas que nos provocan miedos, pánico. Existen varios aspectos de la vida, como situaciones, ideas, objetos, que generan miedo en nosotros, ¿verdad? ¿Sabéis que hay miedo a ruborizarse, a ponerse rojo? ¿Sabéis que hay miedo a conducir? ¿Sabéis que hay miedo? Algunos dirán, yo no, pero ¿sabéis que hay miedo a quedarse soltero? Mirad. La amosofobia, que es miedo a conducir automóviles. Anuptafobia, que es miedo a permanecer soltero. ¿Tú has sentido alguna vez ese miedo, Pepe? No. Tú ese miedo no lo tienes. Está coulrofobia. ¿Sabéis lo que es esto? El miedo a los payasos. Hay quien tiene pánico a los payasos. Pero niños y adultos, venga un payaso y bloqueado. Pánico a los payasos. Miedo a los payasos. Esto, la mayoría. Gerascofobia. Gerascofobia. Miedo a envejecer. Yo conozco a algunos que le entra un pánico cumplir años. Cumple un año y parece que le ha caído ¿verdad? Hematofobia. A la sangre. Miedo a la sangre, ¿verdad? Bueno, dejo esto ahí. Para otro momento. Cuando nosotros vamos al diccionario y vamos a definir el miedo, vemos dos cosas. La primera, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y la segunda es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Todos en la vida tememos a algo o a alguien. Cuando empiezo a analizar, hermano, la vida del ser humano, yo me doy cuenta en que los niños no son los únicos que están expuestos al miedo. Los adultos también sienten miedo cuando una situación o una persona pone en peligro, en riesgo, su vida o la vida de alguien a quien ama, ya sea la vida de sus hijos, de su hogar, de su matrimonio, su trabajo, entre otras cosas. La causa principal del miedo es la inseguridad. La inseguridad. Aquellos que están faltos de identidad son los que más rápido padecen miedo. Aquellos que no saben quiénes son ni con quién están. Por lo tanto, se creen todo lo que le dicen. Creen más en su situación que en lo que Dios ha dicho de él.
Comenzamos diciendo de que el miedo es tan antiguo como la raza humana. Ha estado con nosotros casi desde el principio. Y digo casi desde el principio porque en el diseño original no fue así. El miedo, ¿verdad?, entró en nosotros. Y entró en la primera pareja cuando pecaron. Ahí vemos ya el miedo entrando en el ser humano. El miedo entra en nosotros como entra y se mueve un pez en el agua o una bala en la carne, como los pensamientos en la mente. Se crean, se desarrollan y aún algunos se reproducen. Los miedos entraron en nosotros para quitarnos el estado de plenitud, para robarnos la plena felicidad y armonía, para quitarnos la paz. Y por el contrario, llenarnos de angustias, depresiones y robarnos los sueños, limitar nuestras vidas, nuestros proyectos y propósitos. El miedo se contagia como la gripe o como el COVID-19. Es un arma que sabotea la mente, nos atrapa y nos ata, nos hace preso de sus deseos. Los miedos nos hacen esclavos. Nos contagian el miedo a través de la comunicación, la información, la educación y las acciones motivadas por el miedo debilitan nuestra claridad, nuestro discernimiento, causa enfermedades, consume la energía del cuerpo y la pérdida de vitalidad. Iglesia, debemos de tener en cuenta que no son los acontecimientos externos, cualesquiera que sean los que desencadenan la reacción del miedo, sino lo que nosotros pensamos sobre ellos. No hay forma de conservar la claridad de nuestro modo de pensar cuando nuestra mente está gobernada por el miedo. Cuando el miedo es una constante, perdemos la confianza en nosotros mismos y en nuestra propia capacidad. Pero cuando decides entenderlo, comprenderlo, el paradigma de los miedos se transforma. Por eso la manera de vencer los miedos es enfrentarlos. Tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Quiero que vengas conmigo un momento al Evangelio de Mateo. Ese texto lo vamos a desarrollar otro día, pero quiero que vengas conmigo a Mateo. Capítulo 14. Y dice el verso 22, texto que conocéis muy bien. Mateo 14, verso 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Yo creo que menos Juan sin miedo, tú y yo le tenemos miedo a los fantasmas. Yo le tengo un miedo horrible a los fantasmas. Hasta que conocí al Señor. Ya cuando veo un fantasma, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y se va. Porque es un demonio. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Pero ¿quién no tiene miedo a los fantasmas, verdad? Ellos tenían miedo. Un fantasma tiene miedo. ¡Grita! ¡Uy, un fantasma! Se llenaron de miedo, ¿verdad? Se llenaron de miedo. Un fantasma, se llenaron de miedo. Pero Pedro a ese miedo le hace frente. ¿Y qué dice? Verso 28.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Enfrentó, ¿verdad?, ese miedo que tenía. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por lo tanto, hermanos, Pedro enfrentó su miedo. Dice: pero al ver el fuerte viento, verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo otra vez, volvió a tener miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es decir, tiene miedo, enfrenta el miedo, deja de tener miedo, pero ¿qué es lo que ocurre en él cuando empieza otra vez a tener miedo? Os pongo un ejemplo. Mira, yo lo tengo aquí apuntado, pero yo le tengo mucho miedo a las alturas. A las alturas. Y digo una cosa, no es que tenga vértigo. Yo no me mareo. Yo no me mareo. Yo puedo estar en las alturas. Pero tengo miedo a las alturas. ¿Sabéis por qué? Porque se apodera de mí un pensamiento. Y es que me voy a caer. Os lo digo sinceramente. Se apodera de mí este pensamiento. Me voy a caer. Y empieza a temblar de una manera tremenda. Me voy a caer. Y yo estoy en la altura, no tengo vértigo, no me mareo, pero creo que me voy a caer. Creo que me voy a resbalar, creo que me va a pasar algo y me voy a caer. Le tengo un miedo a las alturas tremendo. ¿Sabéis una cosa? Cuando yo era joven, estuve trabajando en una plataforma de petróleo con 18 años, estuve varios años trabajando en una plataforma de petróleo y estaba en la cubierta. ¿Qué ocurre? Se hicieron unas pruebas y como se ganaba un dinero muy suculento en la torre, me fui a la torre, pedí, me fui a la torre y subí a la torre. Había que estar a 30 metros y me fui a la torre. Y me subía en una torre a 30 metros con un arnés colgado para enganchar unos tubos para la perforación. Gané mucho dinero, perdí el miedo, pero me bajé de la torre y hoy subirme en una escalera vuelvo a tener miedo. Subirme en la escalera, vuelvo a tener miedo. Todos tenemos miedo a algo. Voy acabando, Voy a acabar bien. Todos tenemos miedo a algo. Como dije, hay fobias, ¿verdad? Pero hay miedo a la oscuridad. A mí me hacía mucha gracia mi hermano cuando pequeño dormíamos en la misma habitación y él era muy miedoso. El tema de las tormentas, la oscuridad. Y a mí me encantaba que hubiera una noche de tormenta. Empezaba a decir: Antonio, mira, qué ruido, ay, qué miedo, déjame que me acueste contigo. Y se metía conmigo. Y es mayor que yo, ¿no? Tiene un miedo a las tormentas, a los truenos. Y todavía adultos que escuchan un trueno, una tormenta, y, ¿verdad? Miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido. Es un miedo prácticamente natural cuando tú no sabes qué es lo que te va a ocurrir. Hay miedo a lo desconocido. Miedo al fracaso laboral, al sentimental. Hay quien no se, como se suele decir, no se declara a su pareja, a su novia, a la chica que le gusta, porque tiene miedo al fracaso, que le vaya a decir que no. Y por ese miedo, hay quien ha perdido la oportunidad. Se le adelanta a otro, a que sí, a que ocurre. Lo mejor te ha pasado a ti. Por ese miedo se ha adelantado a otro. Me la quitó. Por miedo. Por miedo, porque te has quedado, no, miedo, eso es miedo, ¿verdad? Miedo a hablar en público, eso es muy general, al rechazo social, al accidente de un ser que tú amas, de tus hijos, de tus padres, a la enfermedad. ¿Quién no tiene miedo a la enfermedad, verdad? Yo donde ustedes me vean, ya estoy yo pensando en el jueves: ay Señor, ay Señor, ¿no? Algún peligro a conducir, a volar en avión, ¿verdad? Hay miedos a volar en avión, a montar en moto, en bicicleta. ¿Quién no le teme a un león? A mí no, yo soy Juan sin miedo, yo león. A un toro bravo, ¿verdad? A una serpiente, ¿verdad? Una serpiente. A los enemigos, ¿verdad?
Hay enemigos que tú le tienes más temor o menos temor. Hay quien te intimida más o menos. A la muerte. Hay quien le teme a la muerte. ¿Cuántos enemigos tenemos a nuestro alrededor? Enfermedades, ¿verdad? Paro, injusticia social, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas están a nuestro alrededor que le tenemos miedo? Mira lo que dice Éxodo, y aquí acabamos, y te dejo con este texto. Éxodo capítulo 14. Éxodo 14. ¿Sabéis? La historia que aquí se redacta, donde ya el pueblo de Israel, los hebreos, han salido de Egipto y están a punto de cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Y los egipcios vienen detrás de ellos, y el texto en el capítulo 14, versículo 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, dice, temieron en gran manera, y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Daros cuenta, el Señor hace milagro, proeza, las plagas, los saca después de 400 años de esclavitud y llegan allí donde están a punto de salir de su esclavitud mental, espiritual, de todo tipo, y ellos lo que hacen es llenarse de miedo por las circunstancias que estaban viviendo, por los enemigos que venían en contra de ellos. Sabéis que en un principio, esto no fue así, en un principio el pueblo empezó a gozarse, a danzar. María con las mujeres empezaron a danzar cuando salieron de Egipto. Había fiesta. Ven que avanzan hacia esa libertad prometida y con esa promesa de conquistar la tierra prometida. Ven que sus sueños se van a cumplir, que sus límites se quitan. Por fin, lo que estamos deseando, algo grande viene, lo vamos a conseguir. Pero vienen los temores y los miedos, las dudas, la falta de fe, la flaqueza, las circunstancias. Los temores nos invaden. ¡Qué pocos somos! Y solamente con 12 hasta hoy se conoce el Evangelio. No fue un gran ejército, sino 12. Pero viene el miedo, querido hermano y hermana, viene el miedo. Viene el miedo. La visión del ataque del enemigo, todo se convierte en temores. Las piernas estaban temblonas, los comentarios eran de quejosos. Las preguntas que salieron de esta protesta revelan que son esclavos ya no de los egipcios, sino de sus miedos. Habían salido de la esclavitud de Egipto y ahora estaban esclavos de sus miedos, con amargura y atados, debilitados en su fe. Podemos ver que la amargura, y podemos ver que hay amargura en la pregunta del versículo 11. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Qué amargura salió de ellos? ¡Qué ironía! Egipto dice que era famosa por sus tumbas, ¿verdad? Por sus pirámides. Pero esta actitud lo que revela es miedo y falta de fe. Atadura por los temores. Es curioso ver cómo se prefiere morir en esclavitud que dar un salto de fe y vivir, o si es necesario morir, pero morir en libertad. Pero en medio de este pánico, por la presencia del enemigo, está Moisés.
que no se contagia del ambiente negativo, sino que proclama una de las frases y declaraciones más grandes y llenas de confianza de la historia. Verso 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto hoy, nunca más para siempre lo veréis. Aleluya. Aleluya. Moisés estaba diciendo: ¿por qué estáis siendo atados por los temores y por los miedos? Por las circunstancias que estáis padeciendo, cuando el Dios Todopoderoso está con nosotros. Es algo tremendo y maravilloso que dentro del miedo, del temor, de la angustia, de las quejas, de las dudas, de los fracasos, surjan en medio del pueblo manifestaciones de confianza como estas. Y estas son las manifestaciones de hombres y de mujeres que están llenos del poder del Espíritu Santo. Vidas llenas de poder y fe en Dios, que conocen al que ha dicho: yo soy el que soy, yo estoy contigo, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza y yo soy tu refugio. Nunca te desampararé, bendito sea el Señor. El miedo, querido hermano y hermana, nos paraliza. El miedo limita nuestros propósitos. El miedo nos frena. El miedo nos bloquea y no nos deja avanzar. Los creyentes debemos de imitar a Moisés cuando estemos en presencia de los enemigos, sea la enfermedad, el paro, la ansiedad, la depresión, el miedo o la misma muerte, pensar y sentir que Dios está contigo. Bendito sea el Señor. Un escritor, Jalapún, dijo: alimenta tu fe y tu temor se quedará anémico hasta morir. ¿Y qué decir de la promesa de Isaías, que es sobrenatural cuando vamos avanzando de manera espiritual y nos asalta el temor? Profeta Isaías, con una inspiración total de Dios, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Echemos fuera nuestros miedos. Echemos fuera nuestros miedos. Echemos fuera nuestros temores. Porque en Él vivimos. Pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. Tengamos confianza. Porque los temores, lo único que va a hacer en ti, en mí, aún en la propia iglesia, es frenar el propósito y frenar y poner límites a lo que Dios quiere que tú y yo consigamos. ¿Amén? Te dejo una frase, y esta es mía. Que tu fe sea más grande que tus miedos. No dejes que tus miedos apaguen tus sueños. El Señor nos bendiga. Y en esta mañana preciosa, 14 de junio del año 2020. Amén. Que el Señor nos bendiga.